He decidido llamar a esta charla Musicoterapia en tiempos de COVID. En este momento todavía parece algo increíble. La pandemia nos ha cambiado el escenario, nos ha introducido a todos en la misma escena para interpretar la mayor superproducción de todas las vividas hasta el momento de manera global. Todos los actores tenemos el mismo papel y además lo interpretamos al unísono, pero lo hacemos manteniendo las distancias, tristemente. El argumento que nos ha sido dado pone el arriba en el abajo, el norte en el sur. Ha llevado todo al blanco y negro. Al menos parece que por fin vamos a dejar de usar la palabra normalidad con todo esto. Veremos. Esta pandemia, frente a las anteriores, es un acontecimiento pleno. Lo que he expresado en el concepto de Badiou es una verdad que aflora ahora mismo y que antes no estaba considerada. Y esto ha hecho que se rompa el propio campo de juego que teníamos establecido. Se han generado nuevas formas de simbolización para poder manejarlo, ¿no? Y esto por un lado es positivo, porque nos hace salir de lo acostumbrado, nos hace cuestionarnos otras posibilidades. El problema es que el guión se ha enquistado y parece no llegar a resolver la escena. La secuencia se reinicia constantemente como si fuera un programa fallido, mientras tristemente no dejan de sufrir más contagios y aligerarse el censo de población, aunque eso también parece que lo estamos llevando al plano de la costumbre y de la normalidad. Sin duda, estamos ante un duro examen individual que hemos de pasar todos. Este examen lo están librando los sistemas sanitarios, los económicos, los educativos, los sociosanitarios y asistenciales, acarreando un alto coste humano. En situaciones tan difíciles como estas, las partes más débiles son las que asumen de forma más directa la constancia de los impactos. Esto ya lo sabemos. Y por tanto nos preguntamos, ¿cómo está afectando tal acontecimiento a los proyectos de musicoterapia, a las personas que recibían estos beneficios? Para responder a ello, creo que lo más propio es hablar de la casuística española, que es la que tengo más a mano y de la que por tanto tengo más datos. Como es sabido, las sesiones de musicoterapia se ofrecen a aquellas personas que atraviesan estados carentes de salud, que se ven necesitadas de un aporte especial, de atenciones terapéuticas, que requieren paliar déficits educativos y sociales, patologías y trastornos de diversa índole y naturaleza. Después de muchos años desarrollando e implantando proyectos de intervención en artes terapéuticas, los musicoterapeutas estábamos trabajando ya en coordinación con muchos profesionales de otras disciplinas afines, por ejemplo en el campo de la salud, de la educación, de la asistencia social, entre otras muchas. Pero hasta que la COVID ha frenado las colaboraciones y los proyectos, impidiendo la continuidad de todos ellos, los servicios asistenciales y los procesos terapéuticos estaban funcionando, ¿no? Y atendíamos a muchísimas personas. En la primera oleada, y debido a lo que en España se denominó estado de alarma, que decretaron, por supuesto, las autoridades sanitarias, más o menos en torno a la primera semana, en torno al 5 de marzo, los proyectos de musicoterapia hospitalaria, los que se realizaban con la tercera edad, los destinados a personas dependientes o los del ámbito de la educación especial, se fueron cerrando, tanto en centros privados como públicos. 9 meses después, solo una pequeñísima parte del arco poblacional afectado ha conseguido volver a disponer de los beneficios terapéuticos propiciados por la música en vivo. Y además de la interacción con los musicoterapeutas. Recalco lo de música en vivo porque la pandemia nos forzó a buscar otras alternativas, otros medios para mantener, dentro de lo posible, la presencia en esos momentos en los que era muy duro el distanciamiento social, ¿no? Y tuvimos que recurrir a los recursos que otros tantos colectivos estaban usando, ¿no? A las videoconferencias. Todo lo que comenzó siendo un gran intento acabó siendo una frustrada posibilidad porque las sesiones de musicoterapia al uso tuvieron que cambiar el enfoque metodológico y adaptarnos a ese medio audiovisual y telemático. Para quienes habitualmente desarrollamos labores docentes con estos medios, nos podría resultar fácil a priori mantener esa atención y esa comunicación con los que estaban al otro lado del cable, pero cuando estamos hablando de musicoterapia las cosas cambian radicalmente.
Descubrimos que nos faltaban, por ejemplo, unas manos ofreciendo o retirando un instrumento, que nos faltaba tener control del espacio, poder manejar la resonancia de la música en la sala, jugar, por ejemplo, con la sincronía de la mirada, también con la del sonido, obviamente. Nos faltaba la ayuda del lenguaje de los gestos, del cuerpo, nos faltaba el soporte del baile, del movimiento y esa cercanía que es tan necesaria en el espacio terapéutico. El canal cambia el mensaje, esto ya nos lo dijo McLuhan, ¿no? El medio se erige en mensaje en una situación así. Pero bien sabemos que la telepresencia acorta solamente una parte de la distancia. Establece un puente, está claro, pero este solamente soporta una cierta parte del contenido. Se deja otra parte muy importante a ambos lados de los estribos. Entonces, asumiendo esta limitación y en vistas de la persistencia de la pandemia, no quedó más remedio que rehacer las reglas de juego. Y hubo que inventar una nueva manera de hacer sesiones con este marco novedoso de la proximidad digital, porque entendimos que era mejor estar videopresentes que estar ausentes. Era mejor sonar en la distancia que dejar que el silencio malograra todos los beneficios terapéuticos que habíamos alcanzado hasta el momento. Y llegó el instante de conjugar las tan nombradas habilidades terapéuticas, esas habilidades blandas que están fijadas en torno a la flexibilidad y a la adaptabilidad, por ejemplo, ¿no? Había que atreverse a salir de lo conocido, de lo habitual, de lo normalizado, porque el mapa del territorio de la musicoterapia había quedado literalmente borrado. El reto era estar por encima de todo, prescindir de nuestras prácticas controladas y plantear otras rutas con las que llegar a dar respuesta a ese conjunto de necesidades terapéuticas que nuestros clientes seguían requiriendo. Tuvimos entonces que observar y analizar qué podíamos hacer que fuera útil en esos momentos para mantener el tono terapéutico, ese feeling, y hacerlo buenamente como podíamos con los medios que estaban a nuestra disposición. Hubo que pensar entonces en cuestiones como la latencia del sonido y en establecer, por ejemplo, turnos musicales que fueran comprensibles en los que proponer preguntas y esperar unas respuestas similares. Hubimos de probar aplicaciones informáticas, tarjetas de sonido, tuvimos que crear previamente bancos sonoros que nos sirvieran de respaldo musical, tuvimos que usar instrumentos virtuales y loops, hubo que probar otras maneras de enriquecer el lenguaje verbal, ahora que, por ejemplo, con el cuerpo no estábamos pudiendo acompañarnos bien, ¿no? Medimos la distancia a la cámara, los volúmenes y los tiempos. Las sesiones requerían de otro timing, de otro ritmo, de otras dinámicas. Y fuimos creando poco a poco todo esto a base de ensayo y error, no cabía otra posibilidad, como si estuviéramos aprendiendo nuevamente a montar en bicicleta. Cada fallo era una manera de saber que aquello no era la mejor manera de hacerlo, pero sin duda era un gran logro para el siguiente encuentro. El motor de todo esto, insisto una vez más, eran las necesidades no resueltas y no atendidas de las personas, porque seguían estando ahí. Lo importante era minorar los efectos de la soledad y de la distancia social. La clave estaba en dar continuidad a aquellos objetivos terapéuticos que habíamos estado desarrollando los meses atrás, tiempo atrás, ¿no? Y abordarlos desde estos parámetros de la pandemia. Desde aquel momento las semanas han ido pasando, los meses, y hemos visto que hemos optado por la mejor opción, porque no era viable quedarnos a la espera de la llegada de las vacunas, estas que parece ser que van a ser capaces de reabrir las puertas de las residencias y los centros de educación especial, de las unidades hospitalarias donde habitualmente trabajábamos. Llegados a este punto, lo interesante es escuchar las voces de aquellas personas que han estado protagonizando este tipo de sesiones telemáticas. Vamos a escuchar a Carla Navarro, a Nieves Frechilla y a Beatriz Amorós, tres musicoterapeutas que en España han tenido que cambiar sus metodologías y adaptarlas al COVID a través de las plataformas online. Hola Carla, un placer encontrarte de nuevo, nuevamente por un método de estos, por un encuentro telemático, como no podía ser menos con estas circunstancias. Y nada, quería que nos trasladaras cómo ha sido tu experiencia desde que arrancó la pandemia. Tuviste que dejar los centros y tuviste que empezar a pensar en una metodología telemática, como esta en la que nos encontramos ahora, para seguir en contacto con todos los pacientes y todos los clientes con los que estabas trabajando. Sí, buenas tardes, David. Es verdad que nosotros paramos nuestra
asistencia terapéutica una semana antes, o la propia semana en la que se decretó el confinamiento total, en marzo. Y durante la primera semana que estuvimos encerrados, a mí ya me escribían las familias, yo veía la situación tan grave, porque es verdad que creo que al principio no éramos conscientes, ¿no? de la complejidad y de lo que iba a significar todo esto. Y lo primero que pensé fue cómo hacer un puente para seguir acompañando desde la musicoterapia a todas estas familias, ¿no? Que por su complejidad clínica de sus niños iban a tener un encierro todavía más complejo que el nuestro. Y ahí fue cuando salió toda la parte, yo creo que creativa, tecnológica, porque yo no utilizaba ningún tipo de herramienta más allá de un iPad para jugar con aplicaciones de guitarras o de arpas o de chelos para poder tocar, pero manipulativamente, pero dentro de las sesiones, ¿no? Sí, sí, Y lo sí. primero que pensé fue Disculpa, justamente, tu contexto es el de cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Trabajas con niños en cuidados paliativos pediátricos. yo trabajo en la unidad de paliativos pediátricos de Aragón y después tengo un proyecto de música para familias con niños entre los 0 y los 7 años. Pero es verdad que lo primero que focalicé fue justamente los niños de paliativos, ¿no? Cómo poder hacer todo, como te decía, este puente y seguir acompañándoles. Porque como te comentaba, son niños crónicos complejos que además esta situación de pandemia los hace más vulnerables, muchísimo más vulnerables. Entonces lo primero que pensé y que desarrollé fue un Moodle Cloud. Pensé en una plataforma en la cual yo pudiera ir volcando diferentes herramientas y recursos terapéuticos de la música para que las familias pudieran acceder, ¿vale? Además sería de fácil acceso, muy sencillo, explicando que cada uno tiene un usuario y contraseña, porque aunque mi idea era poder hacer intervención terapéutica semanal, claro, la semana tiene muchos días y muchas horas, y más cuando las tienes dentro de casa, ¿no? Y a la par fui trabajando para ver cuáles eran las plataformas que existían, cuáles a nivel de sonoridad nos daban mejor resultado, cómo se utilizaban, porque yo más allá del Skype, la verdad, y tampoco lo utilizaba mucho, ¿no? O la videollamada de un FaceTime o un WhatsApp. Y todo esto fue un trabajo muy duro, de muchísimas horas, de dedicar mañanas, tardes, noches y madrugadas, haciendo muchos tutoriales, leyéndome mucho material. Y la verdad que en un tiempo récord, en una semana y media, teníamos ya todo montado y empezamos a hacer las sesiones. O sea, no tardamos mucho, pero sí que fue intenso. Y a la par íbamos, pues eso, contactando con las familias, intentando que por lo menos podernos comunicar por teléfono, qué tal estáis, cómo están los niños, qué estamos trabajando, qué no, cuáles son las necesidades que estáis detectando. Y ha sido muy interesante. Yo siempre digo que si hace un año y medio me hubiese hablado de todo esto, quizás hubiera tenido una postura mucho más severa respecto bueno, iba a decir talibana, pero sí, sí, talibana, respecto al uso de las plataformas virtuales para terapia. Y básicamente era por un desconocimiento y porque no me hacía falta, ¿no? Eh, Va a convivir, y yo lo defiendo mucho, va a convivir estas dos maneras de intervención, la presencial con todas las medidas de prevención sanitaria y la virtual. Y tenemos que saber y tenemos que poder eh, pasar y traspasar las pequeñas barreras que la tecnología nos pone, pero que también tiene muchas cosas buenas, como que ahora mismo estemos tú y yo hablando de esto, cada uno en una punta de España, ¿no? Sí, 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 sí. La adaptación ¿Y qué, metodológica y que he qué has ido haciendo, dime. descubierto, qué has descubierto de repente cuando el sistema empezó a funcionar? Ya te hiciste a la plataforma, viste cuál era la más óptima, al principio estuviste probando con varias. ¿Qué es lo que de repente te diste cuenta, ¿no? Las familias estaban al otro lado y qué esperabas que pasara y qué te sorprendió que realmente sucedió, ¿no? Pues yo al principio pensé que no funcionaría porque los niños con los que yo intervengo tienen unas graves discapacidades, tanto físicas, intelectuales, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una complejidad muy, muy diferente. Y pensé que no, que la musicoterapia no tendría cabida en este espacio, por mucho que yo me pusiera empeño, iba a ser muy complejo. Y tengo que decir que mi sorpresa fue enorme. El primer día que encendí, que le di al on del ordenador, ¿no? Y me conecté por la plataforma, dije, wow, es que seguimos estando juntos. Nos hemos vuelto a unir. Es decir, es un poco complicado porque además ni siquiera yo sabía cómo me iba a sentir. Digo, tú estás aquí, te pones a cantar, te pones a tocar, qué elementos tiene el otro, qué elementos no tiene el otro. Pero claro, ahora contamos con que ya podemos salir, pero antes no. Antes estamos todos encerrados y todo lo que teníamos que hacer era básicamente con elementos que hubiera en casa. Entonces, es verdad que antes de intervenir, tengo que decirlo, hice un repaso por toda mi casa. Es decir, voy a mirar mi casa con otros ojos y con otro cuerpo y con otras orejas. ¿Qué hay aquí?
que hay en mi casa que pueda hacer sonar, que hay en mi casa que yo pueda utilizar en las sesiones, porque más o menos todos tenemos lo mismo en casa, más o menos. Entonces hice una batida por todas, por todas y cada una de las habitaciones. La que más juego da son las cocinas, eso tengo que decirlo, hay muchos elementos sonoros en la cocina, pero también con sillas, con taburetes, dando la vuelta a cajas de madera, porque claro, todos los instrumentos los tengo yo en mi casa. Entonces ya no los podía acercar a esas familias. Y entonces tengo que buscar diferentes sonoridades, también probar, que eso es muy importante, probar con otros musicoterapeutas, porque yo puedo estar tocando en casa y yo creer que lo que a ti te está llegando es el sonido que yo oigo, pero eso Sí, no es así. Entonces, probar cómo se suenan, no, grabarnos con diferentes dispositivos. Ahora mírame en una tablet, ahora ponme, conéctame en el ordenador, ahora mírame desde el móvil, ahora entra desde el móvil, pero échame la tele. Entonces, todo ese tipo de cosas, de conexiones, han sido muy interesantes. Y, por ejemplo, nos dieron, pues eso, ¿no? El aprendizaje de que tú, por ejemplo, cuando estás tocando un tambor, un drum, se acopla. Entonces, el micro, claro, estas plataformas están hechas para reuniones habladas, no para que la gente toque tambores. Entonces, si tú quieres que el tambor no se bloquee o que el micrófono no bloquee el sonido, tienes que estar siempre cantando. Entonces, el micro te recoge y puedes tocar. Pero son esas pequeñas, aunque sea una M cerrada, que pa, 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 y tú tienes que ir cantando. Si no, se solapa el sonido y desapareces. Pero claro, tú en tu casa estás viviendo que estás tocando y crees que el otro lo oye. Todo este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. O como, por ejemplo, otra cosa que me sorprendió mucho y que me encantó es el hecho de que no solamente jugamos con el sonido. Jugamos con el sonido, aquí ya no hay vibración, esto sí, nos desaparece, pero sí aparece un elemento que es justamente este, que es el visual. Y cómo tenemos que también trabajar los diferentes espacios. Si yo me acerco, que me coge la cámara, cómo enfoca, no, o cómo, por ejemplo, aparecen, ay, mira, nada que no lo veis por aquí, o cómo, por ejemplo, ir apareciendo diferentes elementos por un lado, por un lado de la pantalla. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando trabajas en pediatría, ¿no? O en otros sitios, tienes que tenerlas en cuenta. Cómo utilizar el espacio. Como si vamos a trabajar con el movimiento, no podemos nosotros quedarnos sentados y exigir al otro, el que está enfrente, que se mueva. No, seguimos siendo grandísimos espejos para la persona que tenemos delante. sí, sí, sí. Entonces, todas estas cosas son las reflexiones que iban paralelas a todo el trabajo técnico, puramente técnico. Sí. Mientras a la par hacíamos, yo digo hacíamos porque cuando yo me hablo en plural desde que hice la tesis doctoral, ¿no? Entonces siempre parece que somos un equipo de gente, pero bueno, siempre me llevo dentro, ¿no? Pero siempre hacía este, esta adaptación metodológica de todas las técnicas de musicoterapia, cómo poderlas llevar a un ámbito habitual, Sí, ¿no? sí. O, por ejemplo, el tiempo de espera. Me tengo que dar cuenta desde que yo emito el sonido hasta que lo recoge, hasta que te lo envía, hay un pequeño delay. Entonces ahora tengo que ser, por un lado, un pelín más directiva de lo que yo ya soy en las sesiones, porque yo tengo mi forma de intervención es muy, muy, muy libre y muy humanista, viendo qué está ocurriendo en cada momento, con mucha improvisación, recogiendo toda la respuesta, y ahora no puedo hacerlo de esta manera. Más o menos sigo siendo muy libre, pero es verdad que ahora tengo que guiar más a las familias, Sí, sí. porque si no, los padres y las familias se quedan como, "Ah, ¿pero qué quiere que haga?", ¿no? Porque Sí, claro, sí. cuando estoy yo, tomo la rienda y voy haciendo. En este Es caso un, soy mucho más clara. es un cambio absolutamente radical de parámetros, de comportamientos, de lenguaje, de estructura, de progresión de la sesión. Ha cambiado radicalmente todo. Sí, totalmente. Primero porque además hay una cosa que es interesante y que la voy a hacer ahora, que es justamente yo ahora, mientras hablo contigo, inevitablemente se me van los ojos y te miro a ti, pero tú estás a un ladito abajo del ordenador. Si yo quiero hablar contigo mirándote a los ojos, tengo que mirar a este puntito verde que hay aquí. Y eso cuesta mucho, porque siempre se me van los ojos a mirarte. Y ese tipo de cosas son las que hacen que tú desde tu casa me veas hablándote mientras te miro a los A ojos, los que es ojos. lo que haría normalmente si te tuviera delante. ¿Qué ocurre? Que yo para mirarte a los ojos tengo que bajar la mirada y entonces ya no te estoy mirando. Entonces eso es muy importante también a la hora de trabajar con pacientes que estén al otro lado, porque la importancia del yo estoy contigo y te canto a ti, Sí, sí, es sí. a través de este ¿Y puntito los, verde. y los resultados que has observado? ¿Cómo has encontrado la receptividad de todo tu trabajo a través de una plataforma digital con los niños y las familias? ¿Qué feedback A te mí- han dado? ¿Qué has a- observado tú que ha podido llegar? pues por un lado, te diré que las familias, yo creo que estamos todos muy sorprendidos, muy, muy sorprendidos, porque había niños con los que pensábamos, dijimos, vamos a probar. El inicio con las familias es, vamos a probar, no sabemos cómo va esto, vamos a probar a ver qué resultado tenemos, ¿no? Nosotros nunca decimos que no, siempre lo intentamos. Y el resultado que hemos tenido es realmente sorprendente, pero para todos, para familias y profesionales, para el resto del equipo de mi unidad, es que todavía alucinamos con cosas que ocurren en la sesión, porque yo no, esperé no esperaba que esto tuviera tanto, o sea, tanto poder, tanta influencia en el otro, ¿no? A través de una pantalla.
Pues, por ejemplo, hay uno de los pacientes, bueno, hay varios, pero hay uno especialmente que más por su complejidad, por su patología, etcétera, las sesiones con él ya eran muy, muy, muy complicadas en vivo, con unos muy pequeños resultados, a pesar de mucho tiempo de intervención. Y es el que más nos ha sorprendido, porque virtualmente obtenemos mejores resultados que cuando yo iba a su casa. Y esto no te puedo explicar por qué es. Yo tengo, bueno, su madre y yo, que somos las que estamos en las sesiones, una de las cosas que hablamos siempre es que creemos que es por el hecho de que como a mí me ve en el iPad focalizado delante de su silla, etcétera, tiene como una atención muchísimo mayor. Ahora cuando se me cuela el niño vas a tener que cortar. Mamá se ha pinchado la rueda. ¡Hola! ¿Qué te parece? Y hola, David. Voy a contarte otra vez Sí. la última frase. Tanto su madre como yo realmente creemos que es por el hecho de que, como me tienen en la tablet, me focalizan muchísimo mejor. Y porque hay algo de lo que tiene que ver con lo virtual, con lo telemático, ¿no? O sea, incluso con las pantallas, que le atrae muchísimo la atención. Por ejemplo, ahora, a través de las sesiones virtuales, es la única vez en la que conmigo fija la mirada. Cuando hacíamos sesiones en vivo, para nada había ningún tipo de contacto visual. Y es alucinante. ¿Cómo llevar la música a su casa mientras yo, por ejemplo, voy haciendo toda la intervención desde aquí, utilizando a sus familias? No, es verdad que el ordenador te impide que lleguen las vibraciones, porque es así, pero yo utilizo la voz de las familias, de las madres, de los padres, para cantar directamente sobre los cuerpos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo desde aquí les doy toda la base musical y ellos van cantando sobre mí. Y además esto lo que hace es que convierte a los padres, a los cuidadores, en terapeutas. Son tu mano, que están al otro lado, que te ayudan, que colaboran, pero es que ahora realmente ellos empiezan a asumir un rol que antes era como más pasivo, ¿no? Antes estaban como en otro plano y ahora de repente a través de estos medios se convierten en actores principales del proceso terapéutico. Claro, es verdad que yo juego con ventaja, y siempre lo he dicho, porque en todas las sesiones de musicoterapia en paliativos pediátricos las familias están presentes. Yo, de hecho, trabajo con todo. Con todo significa incluso con la vecina que baja del quinto, nos da las lentejas, y si ese día está, trabajamos también con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que yo les dije, ahora mismo sois mis ojos, sois mis oídos y sois mis radares. Porque yo a veces me pasaba que, o a lo mejor ellos tenían el micro muy bajito, y yo me acercaba como intentando, intentando ver más, y decía, es que no puedo ver. O me acerco mucho y digo, a ver, y claro, digo, pero no puedo traspasar la pantalla, ¿no? Entonces, para mí son mis grandes radares. Y entonces lo que sí que hemos hecho es, aunque ya las sesiones tenían mucho protagonismo, es verdad que inevitablemente me delegaban una parte, ¿no? Ahora no. Ahora yo necesito de su presencia, entonces los potencio muchísimo más. Y sobre todo potencio la relación, que ya veníamos trabajando la de antes, pero ahora más. Es decir, cuéntame, mamá, tú le conoces mejor que nadie. ¿Cómo sientes hoy? ¿Cómo? Entonces, ellas también tienen, y hablo de ellas porque normalmente están las mamás, ¿no? Pero siempre es como, dime qué percibes, qué no. O me dicen, claro, aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, cogemos la parte del tronco superior, un trocito. Pero me dicen, Carla, te estoy grabando un vídeo con el móvil para que veas la respuesta que está teniendo con los pies. Entonces, me van llegando en directo vídeos al WhatsApp mientras seguimos trabajando para ver cómo se va moviendo todo. Wow. Entonces, trabajamos con muchas pantallas a la vez. Qué transformación, es increíble, es increíble. Joder. Sí. Pues no te queremos quitar más tiempo porque sabemos que estás a tope haciendo sesiones y sesiones y sesiones, investigando, preparando docencia y solamente agradecerte este tiempo que nos has dedicado y gracias por compartir esta experiencia, por no pararte, por seguir buscando las maneras y las vueltas para que la musicoterapia no falte en los pacientes que tienes y eso. Mil gracias por estar siempre ahí dispuesta para contarlo y para transmitirlo a la gente. Es un lujo. No, muchas gracias a ti, David, por darnos esta oportunidad de contaros lo que estamos haciendo, porque hablo yo, pero quien me viene en el bolsillo es todo mi equipo con el que yo trabajo y todas estas familias. Y yo de verdad animaría a todas las personas, a todos los musicoterapeutas y al resto de profesionales afines que no se pongan las barreras antes de intentarlo. Que es verdad que dices, es que yo no me siento bien haciendo esto. Digo, pues no lo hagas, pero por lo menos date la oportunidad. Hay que darse la oportunidad de intentarlo. Qué bien. Actitud creativa y proactiva siempre. Esto es lo que nos hace seguir adelante, con nuestros pacientes de siempre y con los nuevos que van llegando ahora, ¿no? Cuéntanos cómo fue de repente encontrarte ahí con un cambio radical a la hora de estado de alarma, se han acabado las sesiones y bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo fue aquello? Muy buenas, David. Buenas. Encantada de estar aquí contigo. Y bueno, madre mía, ¿cómo fue? Pues al principio me quedé bloqueada.
en el primer momento de pandemia, cuando pasó todo esto, estaba como que no me lo creía, porque era un momento además en el que a mí estaba súper a gusto, me iba muy bien, estaba haciendo todo lo que quería y de repente, pum, se para todo. Nos meten en casa y me bloqueé. Y estuve un tiempo, pues eso, que no sabía muy bien qué hacer. Y entonces, bueno, pues animada por unas amigas, bueno, amigas, bueno, gente conocida, ¿por qué, ¿por qué no te pones a hacer algo de lo tuyo, animar ahí a la gente? ¿Por qué no sales a la terraza a cantar? ¿Por qué? Bueno, pues empecé por ahí. Yo no sé si primero por terapia, digamos, mía, personal, porque necesitaba la música, porque, bueno, después de un tiempo parada, del bloqueo que tenía, era como una salida y nada, empecé a salir a la terraza de mi casa, empecé a grito de ¡vamos! Pues a cantar canciones de esperanza, a decir que, bueno, que todo esto pasaría y bueno, de alguna manera hacerme terapia yo y hacer terapia con los vecinos así más allegados. Y bueno, pues salía cada día a cantar una canción, dos canciones, que pues eso, que potenciaran ahí la esperanza de las personas. Y el fin de semana lo que empecé a hacer fueron conciertos. Entonces hubo un momento, después de salir ya un mes más o menos, que llevaba saliendo a la terraza, en el que me hacían peticiones, los vecinos por WhatsApp me hacían peticiones de canciones, oye, no, podrías cantar para el sábado, para el concierto del sábado. Bueno, y empezó todo a surgir de esa manera, entonces todo se convirtió como en una rutina y durante eso, 2 meses aproximadamente, salía todos los días, cantaba 2 temas y el fin de semana, el sábado, hacía un concierto. Y así fue como empecé, digamos, la parte de terapia de barrio y terapia personal, ¿no? Y simultáneamente, pues empecé a pensar, pues cómo podría también retomar a todos mis pacientes, a todos mis usuarios con los que estaba trabajando. Y empecé a trabajar lo primero, de manera online, con los usuarios de discapacidad que tenía. Y empecé así como a lo bestia, ¿no? Empecé a coger, digamos, a todos. Aquello eran sesiones infinitas, sesiones en las que a lo mejor en el otro lado de la pantalla tenía 20 caritas, todos deseando participar, tenía que cerrar todos los... Bueno, era una locura auténtica, pero eso fue lo que digamos, como el entrenamiento, ¿no? De toda la parte de sesiones online en la que pude ver y comprobar que efectivamente se podía continuar con las sesiones. Es verdad que no de la misma manera, por el Ujú. tema de la latencia, por el tema de la conexión. En fin, era bastante estresante, pero fue como hacer un máster, ¿no? En muy poquito tiempo. Ya por el mes empecé más o menos mitad de mitad de abril hasta junio, bueno, pues eso, sesiones con 20 personas al otro lado simultáneamente. Era duro, pero era muy gratificante porque veía la respuesta y fíjate, con discapacidad, que muchas veces piensas, jo, ¿cómo se apañarán, no? Pero vamos, me río yo de la discapacidad, Sí, que sí, lo sí. hacían fenomenal, de lo bien bueno, que estaban todos puntuales, que se respetaban los unos a los otros, que, bueno, todo el mundo encantado, encantado. ¿Y Y fue, cómo te sentiste tú de tener que en vez de estar delante de ellos, estabas como al otro lado, ¿no? Como que les hablabas desde otro planeta, tocabas desde otro planeta. De repente, ¿cómo se transformó esa comunicación que tú ya tenías previamente con todos ellos? ¿Cómo viste que eso de repente había que manejar otro código, ¿no? Otras reglas, otra estructura? claro, sí, o sea, era más de escucharse los unos a los otros, porque si no era inviable, o sea, el entendernos y más con tantas personas. Entonces empezábamos pues por cerrar micrófonos y entonces el que interviniera, no podíamos intervenir todos a la vez, aunque en algún momento no te creas que no lo intentamos, pero era caótico. Pero yo sí en algún momento sí que lo permití, aunque fuera caótico por eso de soltar, ¿no? Aunque fuera todo, pues eso, un ruido, ¿no? Ujú. Pero yo veía que a ellos no les molestaba. Y yo, bueno, aunque era duro, ¿no? Por el tema de que era caótico, pero bueno, en algún momento sí que lo permitía. Y luego lo que hacíamos, pues para evitar todo esto,
era eso, cerrar micros e intervenían de uno en uno. Entonces era como, pues eso, más para dar protagonismo a cada uno, pero todos se escuchaban. Fíjate que eran muchísimos, pero se escuchaban atentamente los unos a los otros y eso a mí una cosa que me sorprendía muchísimo, gratamente, Sí, sí, sí. gratamente. Es increíble, ¿no? Y, Parece como que llegamos a una situación en la que, bueno, nos tenemos que meter las manos en los bolsillos y hay que esperar a que todo esto pase como si fuera una tormenta, pero el hecho de lanzarnos a la aventura tecnológica por las necesidades que tenían las personas y que seguían perdurando ahí, cada uno en sus casas, si cabe más necesidades que antes, claro, el hecho de conectarte ya era un gesto terapéutico, ¿no? Porque de repente, claro, claro. tú volvías a estar presente en sus vidas. Claro, y además había gente conectada, usuarios con móviles, o sea, cada uno como podía con lo que tenía en su casa, con el móvil de su madre, de su padre. O sea, era todo, venga, vamos a hacer esto. Y estuvo genial, ya te digo que fue un aprendizaje brutal. O sea, en 2 meses lo que pudimos avanzar de las primeras sesiones, lógicamente, que hicimos en abril a junio, o sea, era que ya la gente ya en junio ya sabía todo el mundo conectarse, sabía quitarse el micro, sabía no sé, fue maravilloso. O sea, dentro de todo lo malo que ha Ujú. podido pasar, creo que ha sido muy, muy favorable. Bueno, de hecho ahora sigo haciendo las sesiones con ellos online, pero ya con un manejo, ya ellos de la tecnología, que vamos, que te digo que me río yo porque tienen muchas veces más manejo que yo haciéndolo. Wow. Con lo cual, esto es una pasada, una pasada. Incluso los más retraídos, hablando por ejemplo de discapacidad, porque luego en cada ámbito va de una manera diferente, pero en discapacidad incluso los más retraídos que eran capaces de hablar con la cámara, de acercarse, de moverse, de hacer psicomotricidad. O sea, realmente muchas veces los límites los ponemos nosotros, o sea, se puede hacer. Es verdad que musicalmente, la vibración, todo esto que ves en presencial o que vives en presencial, Ujú. todo esto se pierde, pero hay que inventar a lo mejor códigos nuevos, o sea, hay que trabajar de otra manera. Sí, sí, sí. Y ahora que ya han pasado unos meses, que aquí en España podemos salir a la calle, que bueno, ahí sigue habiendo limitaciones, pero bueno, hay posibilidades de acercarnos y entrar en algunos lugares. ¿Sigues haciendo sesiones online en otros contextos? Y bueno, ¿cómo está conviviendo la sesión presencial al uso con este otro tipo de sesiones a través de plataformas? Pues es un poco lo que te digo, lo sigo haciendo con discapacidad, Ujú. lo hago también con mayores, cuando a lo mejor en un momento dado no puedo acceder al centro, y lo hago también con niños que no pueden ir al colegio por problemas que tienen cardiopatías, Ujú. en fin, este tipo de cosas. Y entonces, la verdad es que estupendo. O sea, es un rato que es cierto, es un poco lo que te he comentado, que la latencia no te permite a lo mejor hacer cosas simultáneamente y el tema de la vibración, o tanto el canto como si toco guitarra o cualquier otro instrumento que toques, no es lo mismo. No es lo Ujú. mismo esa forma de sentirlo, pero bueno, inventamos códigos nuevos y formas nuevas de ver cómo, con los objetivos que nos marcamos, cómo conseguir a ese objetivo de otras formas. Ujú. Eso es un poco lo Interesante, que... interesante. Interesante. Pues nada, te quiero dar las gracias por habernos dado este ratito de tiempo y contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia y tu bagaje y cómo, bueno, pues esto se ha ido incorporando también a tus metodologías, a tu manera de estar encontrándote a diario con los pacientes. Y nada, desearte que sigas Perdona, innovando, que no te sigas poniendo barreras ahí y que adelante ya, con ya. todo ello. Sí. Te quería decir una cosita Sí, que lo que permite, por ejemplo, perdona, que es que ibas a despedirlo, pero no, no, te no, iba a decir esto está vivo que siempre. Adelante. una cosa interesante que te permite lo online es que yo puedo trabajar a la vez con una persona de Bilbao y una persona de Cádiz, estando en Madrid. O puedo trabajar con una persona de Argentina o Panamá o Uruguay, donde sea del mundo. Eso es lo que te permite lo online. Y creo que eso es muy interesante y también enriquecedor. Sí, sí, sí.
Porque, claro, lo presencial es lo que tienes que ir, pues eso, a los centros o tal, pero, y bueno, y tiene esta parte también esto, musical, vibracional, bueno, todo esto que tan importante es, pero que, bueno, que poco a poco crearemos herramientas y estrategias, pues para trabajar los objetivos terapéuticos que nos marcamos con la cámara, con los ojos, con la cercanía, con las manos, con la expresión, con la boca, en fin, y estoy segura que tarde o temprano esto va a pegar un impulso en redes, importante cuando podamos estar ahí simultáneamente haciendo esa conexión y podamos juntar todas las partes, ¿no? Todas las pantallitas que tenemos en el otro lado. Seguro, seguro que se podrá. No muy tarde, porque hay muchos colectivos que tienen este interés más allá del de la música para que esto funcione así. Se ha visto alterado y se ha visto transformado y han nacido otras formas de acompañar a la gente, ¿no? ¿Cómo lo has vivido todo esto? Bueno, pues la verdad es que complejo. Gracias por darme la oportunidad para contarlo, porque la verdad es que creo que es una etapa, un proceso del que hemos aprendido mucho a base de ensayo y error, ¿no? Pero también hemos aprendido mucho humanamente de lo que es lo más importante al final, ¿no? Y pues mira, yo a lo largo de la semana he hecho un recuento, ¿no?, de la gente a la que iba viendo antes de todo esto, y en total atendía 48 personas en sesiones de musicoterapia a lo largo de la semana, que no pensé que fueran tantas, pero sí a nivel, como tengo grupos, luego individual y al final de lunes a viernes, eran 48 personas más un proyecto que es una banda de rock, que no lo he contado aquí porque es un proyecto distinto, no son sesiones de musicoterapia, pero sí que trabajo individualmente con esos chicos y luego los sábados hacemos ensayos con esa banda de rock. Entonces eso no lo he contado como dentro de esos 48 porque lo voy a contar también como proyecto aparte. Entonces ese ritmo de a lo largo de la semana ver 48 personas y pum, de un día para otro, cero. Y dejar desatendida a toda esa gente. Entonces dijimos, pues hay que buscar una forma. Todos sabemos que es muy difícil la musicoterapia si no estás en persona. Desde luego, la primera respuesta que tuvo mi cabeza es, bueno, no se puede hacer. No, espera, somos musicoterapeutas, tenemos que atender, la prioridad es cuidar a nuestras personas, pues vamos a buscar la manera, ¿no? Y además, yo como docente en una universidad online, pues tengo bastante dominio ya de las herramientas, la tecnología, y dije, bueno, pues alguna de estas herramientas me tendrá que valer, ¿no? Entonces, el primer reto fue encontrar la plataforma adecuada, porque tendría que ser algo que por un lado fuera funcional y por otro que ellos pudieran utilizarlo, porque era otro reto. Muchos de ellos tienen el apoyo de las familias, pero otros no tanto o no tienen los medios, aunque tengan el apoyo. Las primeras cosas que se hizo fue simplemente por videollamada de WhatsApp. De, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y retomar el contacto y a través de esa videollamada, bueno, pues ¿qué te parece si saco la guitarra que está aquí atrás y hacemos un poquito? Y bueno, no iba mal, pero era muy limitado, porque además la pantalla es muy pequeña. La clave estaba en hacerte presente, ¿no? En que por lo menos el vínculo no se perdiera, ¿no? Claro, No y que muchos de desaparecieras ellos de no sus vidas. entendían ese corte, ¿no? Al principio muchos no entendían. Decían, sí, no puedo salir de casa, pero ¿por qué, no? Porque yo tengo desde pequeñitos de 2, 3 años hasta 50, 60 años, más o menos. Entonces, dentro de todo ese rango había quien lo entendía más y quien lo entendía menos. Entonces, la primera cosa fue a contactar, por lo menos que me vean, que sepan que estoy y que aunque no podamos salir de casa, estoy contigo. Eso fue como lo primordial. Pero claro, por WhatsApp era muy difícil porque la pantalla es muy pequeña, es un móvil, nadie tiene como sitios cómodos para poner el móvil, todo el rato se caía la pantalla por aquí, por allá, bueno, caótico. Entonces, bueno, cuando ya estaba establecido ese contacto, dijimos, vale, pues ahora vamos a buscar otra forma. Y hablábamos con las familias y probamos multitud de plataformas. Estuvimos con Google Meets, estuvimos con Meetsy, estuvimos con Zoom y probando, al final, claro, algunas tenían la dificultad de que tenía que ser el ordenador y no con el móvil, o preferían el móvil. Al final me adapté con las distintas plataformas a cada uno de ellos. Pero claro, eso nos limitaba en cuanto a posibilidades. Claro. Porque no todas tienen la misma latencia, no todas tienen las mismas oportunidades de meter el sonido a la vez. Bueno, un caos. Pero una vez habíamos encontrado la plataforma con la que podía trabajar con cada uno, empezamos a buscar el otro reto, que eran las dinámicas, cómo trabajar a través de la pantalla. De esos 48 que tenía, aunque conseguí hablar por WhatsApp con muchos, las sesiones como tal se mantuvieron solo con 7.
O sea, una reducción abismal. ¿Con qué Claro. 7? Con aquellos que tanto la familia se implicaba tanto como para poder seguir trabajando telemáticamente, Sí, por un sí. lado, luego que tenían los medios y por otro lado que tenían tanta necesidad de mantener eso que dijeron, mira, aunque se nos ponga todo por delante, lo hacemos. Entonces, de esos 48 pasamos a 7. Luego, es verdad que con muchos de ellos también pues mantenía el contacto pues, por WhatsApp a veces, por audios, pero bueno, lo que son las sesiones como tal se redujeron a 7 y a ciertos ensayos con la banda, pero no eran tan regulares como habíamos hecho antes, porque la banda normalmente se ensaya todos juntos, aquí tuvimos que hacer ensayos individuales. Vimos que todos juntos era imposible. Entonces, muchas de las formas que yo encontré para trabajar, grabar cosas, mandárselas y que las familias se la pusieran mientras yo veía cómo trabajaban. Caótico, pero era la única opción que yo veía para que se sincronizara el sonido y el trabajo se pudiera hacer a la vez y yo poder revisar sin ese delay el que se estuviera trabajando bien. Sí, 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 sí. ¿Eso qué impide? Pues lo que conocemos, ¿no? Como musicoterapeuta, la improvisación, el momento, el poder regular volúmenes, intensidades, es imposible. Pero bueno, era una opción, era eso o nada. Entonces, bueno, también creo que tuvimos que cambiar un poco los objetivos, o más que cambiarlos, ampliarlos. Sí. Primero nuestro objetivo era mantener lo que veníamos trabajando y ahora tuvimos que ampliar a objetivos sociales, de continuar ahí, continuar con el vínculo, evitar la soledad y también un trabajo cognitivo, porque me decían, claro, es que ya no va al centro de día y yo noto que pierde vocabulario porque solo habla con nosotros y pierde habilidades cognitivas. Entonces, ampliamos los objetivos a trabajar cosas que yo antes no tenía que trabajar con ellos, porque tenía que paliar o intentar cubrir esa necesidad que normalmente trabajaban en el centro de día con el contacto social con compañeros, con otras actividades de otro tipo. Entonces las sesiones se hacían mucho más largas y menos profundas, pero bueno, ampliando los objetivos. Y nada, continué así hasta que empezaron las fases de desescalada y dijeron que podíamos empezar a vernos en persona. Entonces, Ujú. es verdad que al principio había mucho miedo y empezamos solo con algunos, porque también, claro, hay muchos de ellos que son de riesgo, porque tienen, bueno, Patologías previas, patologías. problemas asociados, etcétera. Eso es, y sobre todo los más mayores también están, sus cuidadores son dependientes de cuidadores que también son personas muy mayores. Entonces también tienen el riesgo de que no pueden llevarles a donde tuviéramos que ir y yo no iba a entrar a sus casas, ¿no? Tampoco, porque, bueno, intentar minimizar al máximo los riesgos. Entonces nos planteamos como, vale, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ahora hemos sobrepasado esta parte online y podemos empezar a vernos, ¿cómo lo hacemos? Y entonces yo quise hacer como una propia desescalada, es decir, empezar a ver a unos pocos y con los que mejor estaba funcionando el online o con los que menos estábamos encontrando problemas, pues ir haciéndolo poco a poco. Y bueno, uno un día, otro, con pantalla, con FPP2, con distancia. Se ampliaron los tiempos de sesiones, pero se redujeron el tiempo de terapia, porque mucho del tiempo que dedicábamos era a desinfectar instrumentos, gel, tú aquí, yo aquí, como la parte más organizativa. Y Qué no tanto a transformación, la... ¿eh? Qué Sí. transformación tan grande de todo lo que venías haciendo, lo que ya era práctico para ti, todas tus estrategias, tus metodologías, de repente esto lo ha puesto patas arriba, ¿no? Se corta, cambia y hay que volver a reinventarse. Y además, muy difícil también las primeras veces que nos vimos en persona, era como muy frío, porque es verdad que después de tanto tiempo, cuando llevas sin ver a lo mejor 3 o 4 meses a una persona en una situación tan dura, lo primero que te sale es el afecto, el acercarte, el tocarte, y más para ellos. Entonces, muchas veces qué duro se hacía el tener que decir, no podemos abrazarnos ni tocarnos, y también de todas maneras descubres como otra forma de cariño, ¿no? Como mucho más cariño en la mirada, que siempre lo había, pero a veces cuando te agarrabas con la mano, la mirada decía menos. En cambio ahora, pues esas miradas eran mucho más intensas. Y mira, lo más bonito que recuerdo es el primer día con uno de los chicos que estaba como muy cariñoso, pero estábamos muy distanciados, y fue... tocar las primeras notas en el piano, los primeros acordes, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? La emoción de repente escuchar los primeros acordes. Eso, bueno, claro, a mí también, ¿no? Fue lo primero que tuvimos que hacer fue que con la cámara no podíamos, que eso a mí me mataba también, porque la cámara te impedía esa respiración, ese momento de asumir lo que está pasando y dejarnos un poco el espacio para sentir. Y eso en la cámara era imposible, la verdad. O sea, por lo menos a mí sí me lo hacía. Y a partir de ahora, ¿crees que van a convivir los dos modelos?
¿Que vas a seguir haciendo algunas cosas online, aparte de lo que No lo ya estás sé, volviendo no a lo hacer? sé. Yo intento minimizarlo online, pero es verdad que hay momentos y situaciones que no se pueden cambiar. Por ejemplo, algunos de los chicos que tengo, por desgracia, bueno, a pequeña escala creo que es un reflejo de la sociedad. Entonces tengo muchos casos, algunos cuyas familias se han quedado sin trabajo y han tenido que mudarse al pueblo donde tenían una casa porque allí no tienen que pagar alquiler, entonces estamos lejos, entonces aunque quisieran seguir, pues tenemos que trabajar online porque ya no están físicamente aquí. Otros que han tenido, no tienen casi recursos económicos ahora por esta mega crisis, entonces pues tampoco pueden asumir el coste de ir a algunos de los centros y aunque a veces hay subvenciones o cosas que trabajamos más de manera voluntaria, era imposible bueno, buscar la fórmula para seguir trabajando con algunos de ellos. Entonces, claro, algunos de alguna manera quieren seguir, pero no se puede. Entonces, creo que ya la situación va más allá de lo que es el propio COVID, sino que es que, claro, el COVID ha desenfrenado situaciones muy extremas que Sí. por desgracia no podemos tampoco atender, ¿no? Entonces, claro, no vamos a decir, bueno, ahora como ya no tienes dinero no te atiendo. Hombre, no. A lo mejor lo que no puedo es atenderte en un espacio, en una institución en la que estoy contratada, ¿no? Pero si puedo en mi tiempo libre dedicarte X minutos online, pues lo seguiré haciendo y buscaremos la forma de que tengas la subvención o los recursos o seguir trabajando para poder atenderte, ¿no? Entonces, bueno, complicado. A ver, ¿a dónde nos lleva todo esto, no? Por lo menos hemos podido constatar que tenemos flexibilidad, que tenemos creatividad, que tenemos capacidad de reacción y que por lo menos lo aprendido previamente nos ha servido para dar respuestas y adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Eso es, al final, como musicoterapeutas, nuestro día a día es adaptarnos, ¿no? Ser flexibles y no limitarnos. Entonces, bueno, pues seguir buscando opciones, pero es verdad que hay cosas que son totalmente insustituibles del directo y que pues siempre que se nos permita o se nos facilite, porque creo que mucho del trabajo que hay que hacer es demostrar que hacemos más falta que nunca, y ellos me los dicen, ¿no? Y entonces que los demás arriba vean que hacemos más falta que nunca y nos faciliten ese camino, porque vamos a seguir luchando, pero cuanto más apoyo tengamos, pues más fácil será la lucha, ¿no? O más fácil será el ganar esa batalla. Sí, 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 sí. Porque Bueno, estarás de acuerdo conmigo, hacemos más falta que nunca, ¿verdad? vamos, eso está clarísimo. Y bueno, nos ha costado estar metidos en casa y con los instrumentos guardados en las maletas En las porque fundas. sabíamos que la gente nos estaba echando de menos y que el trabajo estaba sin hacerse. Ay, ay, ay. Veremos a ver cómo vienen estos meses por delante. A Bueno, ver. quiero agradecerte este ratito que nos has dado, este tiempo que nos has prestado para contarnos un poco así. Recogida su experiencia, vamos a tratar de ver un poco más allá, ver un poco cuáles han sido las consecuencias de que esto haya sido así y qué perspectiva tenemos hacia el futuro. Perdón, es muy satisfactorio ver cómo los musicoterapeutas hemos asumido el pulso sin poner en riesgo la salud de nuestros pacientes y que hemos reducido de alguna manera el tenaz impacto de la COVID. Y lo hemos hecho desde fuera del sistema, porque no se nos ha permitido continuar dentro de él, como era habitual, a pesar de que las personas necesitaban el soporte terapéutico que la música propicia. Me cuesta aún aceptar que en una crisis como la actual se haya desaprovechado un recurso tan potente y esencial como la música, aún de esta manera, ¿no? y sin hacer un uso total de ella. Así podemos escuchar, por ejemplo, las voces de los sanitarios que están extenuados después de tantos meses de sobreesfuerzo y estrés. Su decaimiento es nuestra debilidad. Hemos podido ver cómo ha afectado a las personas de avanzada edad con sus deterioros cognitivos, o cómo el colectivo de personas con otras capacidades han estado sin apoyos más tiempo del soportable. Es importante reseñar esto. Obviamente hemos estado fuera más allá de la lógica prudente que en los primeros momentos el confinamiento requería. Y ha sido así, insisto, porque el sistema de salud no cuenta oficialmente con nosotros, porque no existimos oficialmente. Antes de la pandemia atendíamos a centenares de personas de todo tipo de centros. Respondíamos dando un servicio que cubría aquellas necesidades a las que el sistema sanitario y asistencial no puede hacer frente por el elevado número de casos y por sus múltiples particularidades. Usamos obviamente unas herramientas muy atractivas y transversales, unos recursos muy potentes y transformadores, que son capaces de empoderar a las personas a través de la creación y la expresión terapéutica. Cada vez se acogían y respaldaban más proyectos y con mayores garantías, a tenor de las evidencias y del bienestar ocasionado. Pero como aún no hemos llegado a tener un marco regulador, un marco que nos permita establecer protocolos unificados, tener un colegio oficial y
y estipular cómo deben ser todas las acciones terapéuticas, pues ha llegado una situación de crisis y no hemos podido responder como ha podido suceder en los países anglosajones, donde sí cuentan con ese respaldo oficial, ¿no? Y ha llegado el momento de volver a elevar la voz y decir que es importante y necesario. Y está muy bien, como he reseñado anteriormente, ¿no? Ser capaces de sobreponerse a las limitaciones de la pandemia y crear y ser flexibles, empáticos y resilientes y buscar posibilidades y tener una actitud ética de cuidado a pesar de las circunstancias, ¿no? Está muy bien cuidar de las personas a cualquier precio, pero este tiempo ha puesto de relieve y de manifiesto, más si cabe, porque ya lo sabíamos, que es importante reforzar los esfuerzos para llegar a las puertas de los parlamentos y de los organismos oficiales, porque es allí donde tenemos que alzar la voz y comunicar la importancia de regular el uso de la musicoterapia. Allí hemos de hacer ver lo que sucede en otros países donde existe una regulación estable y donde las personas reciben los cuidados terapéuticos de la música, que por otra parte nos sirven para trabajar además de forma preventiva, ahorrando unos grandes recursos económicos en las instituciones que las implementan dentro de sus servicios. Con esto estaríamos protegiendo y cuidando más y mejor a nuestros usuarios, velando para que no se reiteren estas desatenciones en el futuro, porque va a haber nuevas contingencias, seguro. Debemos legitimar el espacio que corresponde a las artes terapéuticas como un lugar de permanencia y disponibilidad para las personas. La musicoterapia es un bien de primera necesidad y no es inteligente ni justo que la estemos desaprovechando. Ese es mi mensaje.